En este video hablaremos de la gimnasia artística masculina. La gimnasia artística generalmente se divide en gimnasia masculina y gimnasia femenina. Los hombres compiten en 6 eventos: ejercicio de piso, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas y barra fija. Mientras que las mujeres compiten en 4: salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y ejercicio de piso. En algunos países, las mujeres compitieron en anillos, barras fijas, barras paralelas, etc. Por ejemplo, en la década de los 50 en la ex Unión Soviética. Ejercicio de piso o manos libres. Los gimnastas masculinos también se presentan en un piso de resorte, podium o spring floor de 12 por 12 metros. Realizan una serie de ejercicios o pases acrobáticos para demostrar flexibilidad, fuerza y equilibrio. Las habilidades de fuerza incluyen círculos como en el caballo con arzones, paradas de manos a fuerza y planchas. Las rutinas de piso de los hombres generalmente tienen pases múltiples que tienen un total de 60 a 70 segundos y se realizan sin música, a diferencia del evento femenino. Las reglas requieren que los gimnastas masculinos toquen cada esquina del piso al menos una vez durante su rutina. Caballo con arzones. ¿Cómo odiaba el caballo con arzones? Un ejercicio típico de caballo con arzones implica trabajo de una o dos piernas. Las habilidades de una sola pierna generalmente se encuentran en forma de tijeras, que un elemento que a menudo se realiza en los arzones. Sin embargo, el trabajo de doble pierna es el elemento principal de este evento, o sea, estoy hablando de los círculos. El gimnasta balancea ambas piernas en un movimiento circular en sentido de las manecillas de reloj o al contrario, dependiendo de su preferencia, y realiza tales habilidades en todas las partes del aparato, para hacer que el ejercicio sea más desafiante. Los gimnastas a menudo incluirán variaciones de una habilidad típica de círculos, que es la Kurt Thomas, o molinos americanos. Las rutinas terminan cuando el gimnasta realiza un desmontaje o salida, ya sea balanceando su cuerpo sobre el caballo o aterrizando después de una variación de parada de manos. Los anillos. Los anillos están suspendidos en un cable de alambre desde un punto fijo a 5.75 metros del piso. Los gimnastas deben realizar una rutina que demuestre el equilibrio, fuerza, potencia y movimiento dinámico, evitando que los anillos se balanceen. Por eso los anillos en inglés se llaman still rings o anillos quietos. Se requiere al menos un movimiento de fuerza estática, pero algunos gimnastas pueden incluir 2 o 3 o algunos muchos más. Una rutina termina con una salida o desmontaje. Por cierto, ayúdame suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones. El salto de caballo. Los gimnastas corren por una pista que tiene una longitud máxima de 25 metros antes de saltar sobre el botador o trampolín. El gimnasta puede elegir dónde comenzará la carrera o en qué parte de la pista. La posición del cuerpo se mantiene mientras se rechaza usando solo el movimiento de los hombros. Esto al entrar en contacto con el caballo. El gimnasta posteriormente gira a una posición de pie. En gimnasia avanzada se pueden agregar múltiples giros y saltos mortales antes de aterrizar. Los saltos exitosos dependen de la velocidad de la carrera, la longitud del obstáculo, el poder que genera el gimnasta a partir de las piernas y la cintura escapular, la conciencia sinestésica en el aire y que también clavaron el aterrizaje y la velocidad de rotación en el caso de saltos más difíciles y complejos. Barras paralelas. Los hombres actúan en dos barras ejecutando una serie de balanceos, equilibrios y soltadas que requieren gran fuerza y coordinación. El ancho entre las barras es ajustable dependiendo de las necesidades reales de los gimnastas y generalmente están a 2 metros de altura. Barra fija. Es una barra de acero de 2.8 centímetros de grosor elevada a 2.5 metros sobre el área de aterrizaje. Y eso es todo lo que el gimnasta debe agarrar mientras realiza balanceos gigantes o molinos gigantes. O sea, revoluciones o giros hacia adelante o hacia atrás alrededor de la barra en la posición de parada de manos o con el cuerpo completamente extendido. También puede realizar soltadas, giros y cambios de dirección. Al usar todo el impulso de los gigantes y luego soltarse en un punto adecuado, se puede lograr suficiente altura para desmontajes o salidas muy espectaculares, como el triple salto mortal. Las guantaletas de cuero o los guantes de gimnasia se usan generalmente para ayudar a mantener un agarre seguro en la barra, te salvan la vida. Al igual que con las mujeres, los gimnastas masculinos también son juzgados en todos sus eventos, incluyendo su ejecución, grado de dificultad y habilidades generales de presentación. En 2006, la Federación Internacional de Gimnasia introdujo un nuevo sistema de puntos para gimnasia artística, en el que los puntajes ya no se limitan a 10 puntos, como anteriormente lo hacían. Esa época quedó atrás y era maravilloso. El sistema se usa en Estados Unidos para la competencia de nivel Elite,
A diferencia del antiguo código de puntos, hay dos puntuaciones separadas, una puntuación de ejecución y una puntuación de dificultad. En el sistema anterior, el puntaje de ejecución era el único puntaje. La introducción del puntaje de dificultad es un cambio significativo. El puntaje de dificultad en la gimnasia se basa en los elementos que realizan y está sujeto a cambios si no realizan o completan todos los ejercicios o si no conectan una habilidad que estaba destinada a estar conectada con otra. Los bonos de conexión son donde las desviaciones ocurren más comúnmente entre puntajes de dificultad previstos y los puntajes reales, ya que puede ser difícil conectar múltiples elementos. Es muy difícil conectar habilidades si la primera habilidad o ejercicio no se realiza correctamente. El nuevo código de puntos permite a los gimnastas obtener puntajes más altos en función de la dificultad de las habilidades que realizan, así como de su ejecución. No hay una puntuación máxima para la dificultad, ya que puede seguir aumentando a medida que aumentan la dificultad en las habilidades. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.